también siguiendo el ritual, y no por ritual, sino también por convencimiento, felicitar a las personas implicadas, Conchita, Mercedes, el director, por haber llegado ya a Ítaca, ¿no? En ese sentido, pues bueno, todos nos alegramos. Y con respecto al rol que me toca jugar aquí, cuando recibí la tesis en formato electrónico y vi un poco el apartado así no de contenido, el apartado formal del número de páginas, me acordé de una obra de Valle Inclán, que es una pequeña obra de teatro infantil que se titula La cabeza del dragón. Y hay un momento en que un personaje dice: es tan pesado como una tesis doctoral. Y yo, bueno, esta me recuerda a La cabeza del dragón. Luego he visto que no, porque claro, en el mundo digital las cosas no pesan. Os lo vais, ¿no? Es únicamente cuando se hacen átomos que pesan. Pero esta tesis no pesa y también ocupa, porque creo que si uno se sumerge en ella, este tipo de formato nos hace estar viendo por aquí y por allá con hiperenlaces, imágenes, etcétera, ¿no? Es una tesis en ese sentido muy extensa. Y también en otro sentido es una tesis distinta de la que normalmente se encuentra uno aquí en estas situaciones. Por ello también me he acordado de un tal Dalton, que es un filósofo del arte, que escribió un libro, se llama El fin del arte, donde sostiene que a partir de los años 80 el arte pop, ahí hemos llegado. Todo lo demás ya es repetitivo, no hay nada nuevo, ¿no? Y parece que en el intento de la autora hay también una manera de decir, bueno, yo voy a romper con las tesis tradicionales, ¿no? Esto es distinto de lo que hasta la fecha es. Y creo que ya veremos lo que dice la academia al respecto. Parece ser que por los datos que hay ahí, al menos hay lectores, ¿no? Gente que está interesada en la misma. Y en el sentido de la valoración, diríamos, académica, yo me sumaría porque a los que han dicho también los evaluadores externos. Si ellos estuvieran aquí, yo también diría, pues estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que ya se han dicho, y en este sentido no me quiero reiterar. También hay una cosa que me ha recordado la tesis, y teniendo en cuenta que la autora de sus aficiones cinematográficas, hay una película coreana que habla sobre un pintor de finales del 19, tiene un título muy curioso, se lo han dado en castellano, Ebrio de pintura y mujeres, y es la historia de una persona que rompe también con la tradición, pinta de otra manera dentro de las rígidas fórmulas que en ese momento estaba en Corea. Yo la recomiendo como visionado para entender cosas que se hacen distintas de lo común, de lo normal. Y yo creo que todo lo que sea romper moldes, pues vamos por ahí. Y en el plano, como diría Stey, de las aportaciones que hacen a los lectores, a mí voy a hacer una serie de comentarios por alusiones a la academia, a los profesores docentes, etc. Yo también soy docente, yo también estoy al final en una parte del camino, y cuando he ido leyendo situaciones que se han ido narrando en el relato, pues hay una serie de cosas que me han llamado la atención y que voy a señalar, no muchas, porque tenemos todos que intervenir, y además también me ciño a lo que han dicho los evaluadores. Yo en primer lugar voy a enviar a mis alumnos a Jacarilla. Mis alumnos de primero en magisterio, en vez del Erasmus, los mando a Jacarilla, porque es una cosa que nos resulta curiosa. Todos los años hago una especie de diagnóstico de sus capacidades, conocimiento del tema de las TIC, etcétera. No salen muy bien parados. Les paso algún documento sobre los nativos digitales, alguna charlatán, etcétera, y automáticamente todos dicen que no son nativos digitales, que no saben nada y que necesitan comenzar de cero. A mí me extraña porque si antes veníamos con un pan debajo del brazo, una tablet, pero no es el caso, parece ser, de los alumnos que promoción tras promoción llegan aquí. Y en este sentido, cuando he visto las cosas que hacen en Jacarilla, digo, ¿pero por qué a Europa? No, a Jacarilla, que tiene 1939 habitantes, de ellos el 20% foráneos, porque en la tesis tanto tiene 2.000, 2.100, 1.500, así que me fui al INE y en el 2016 salen esos, 1939. Bien. Y en este sentido, a mí también me recuerda la mili. Cuando nos decían en la mili, valor se le supone a nuestros alumnos y alumnas un cierto conocimiento en el medio digital y electrónico, resulta que no, que mucho
jajaji, jajaja, que ya saben que esa es la frase más repetida en las redes, jajaja, en las redes sociales. En el ranking de comunicación es el término más utilizado. Entonces, en este sentido me he dado cuenta que, bueno, queda mucho por hacer, porque hay notables excepciones, pero luego parece que la mayoría de la población juvenil que pasa por la secundaria sale muy descualificado en el mundo digital. Y luego, cuando uno además quiere que sean docentes y bien preparados, parece que hay que partir de cero. Eso es una cosa para mí muy preocupante. Cuando se habla también en la tesis de las ciberaciones, uno tiene a veces que acudir a la anécdota. Yo he dado clase en educación social. En educación social en tercero hay alumnos que han descubierto que existe Amnistía Internacional y que además tiene un portal en la red. Y a su vez se pueden hacer ciberaciones. Cuando yo les dirijo, vamos a hacer una ciberación, hay alguno que dice, ¿pero es obligatorio? Y yo me quedo así como muy cuajado de encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta generación digital tiene muchos agujeros, le queda mucho y por lo que veo hay que seguir trabajando no solo en primaria sino en secundaria. Hay otro tema que sale, la palabra procrastinador, que la mayoría no conoce y yo también comento en clase porque les hago unos diagnósticos previos y les pregunto qué grado tienen de eso. Hay algunos que responden al azar porque luego reconocen que no saben cuál era la palabra. Abro un foro a partir de ello y hay más de uno que dice soy Pepe Martínez y soy procrastinador, como estas sesiones de los alcohólicos y tal. Les pongo ahí una charla muy curiosa sobre el mono procrastinador, no sé si la conocen, en estas charlas muy curiosas, de una persona procrastinadora que habla de su problema y que sirve para la catarsis y para decir a los alumnos y alumnas, oye, vamos a evitar este problema. Y ya veo que hay algunas cosas que son comunes en primaria y secundaria. Hay una cosa, en la página 48 se habla de un autor japonés, Haruki, o algo así, que dice que hay que leer de otros lados. Yo he hecho en falta también la tesis leer de otros lados, leer de los, diríamos, los que van a contracorriente del mundo digital. Si hablásemos de apocalípticos y no apocalípticos, que diría Eco, esta parece que es de los integrados, o sea, viva el mundo digital, viva todo, y yo pues hubiera inventado un poco pues, con otros autores como Carr, Morozov, Rendueles, etcétera, que van un poco a contracorriente y dicen, bueno, no todo es tan bonito en el mundo electrónico, en el mundo digital, etcétera, porque encuentro eso, una cierta aceptación sin más. Y yo, por supuesto, que utilizo mucho las tecnologías, soy profesor de tecnologías en educación, etcétera, pero creo que también hay que mirar al otro lado y consultar también otros autores que no están tan contentos con el impacto de lo digital y de los cambios que ahí se nota. Veo también mucha relación con Telefónica, Telefónica, la Fundación Telefónica, etcétera, y se cita un informe que hicieron algunos profesores de aquí de la facultad. A partir de ese informe, Telefónica se olvidó de nosotros. La Fundación Telefónica no quiso saber nada de nosotros, precisamente por hacer una crítica o por intentar que apareciera en el informe cosas que no eran muy bien recibidas por parte de los usuarios en el mundo de Movistar. Entonces, pues bueno, de la misma manera que se puede criticar a la ONSI, ese portal de la administración española que cuesta mucho dinero y que no sirve para nada, pues bueno, hay ciertos portales, aunque yo hay que valorar la aportación de la Fundación Telefónica. Yo utilizo mucho de esos informes, al igual que se citan en la tesis. Y en relación con contenidos está lo del libro digital, que es todavía mayor negocio que el libro analógico. En este sentido, creo que las editoriales van a ganar mucho más dinero ahora por la manera de controlar la información. Si en el libro analógico uno lo tiene y le sirve para varios cursos y está ahí físicamente, en el digital al cabo del año se extinguen los derechos y uno no puede acceder a la información. Por lo menos ese es el modelo de formato que tenían al principio las empresas con respecto al libro digital y que han trabajado en distintas autonomías. Así que no todo es tan bonito con el libro digital y sobre todo yo creo que
hace años hablaba que había que pasar de libro a texto, y ha habido muchas reformas que han experimentado con ello, y yo creo que es interesante trabajar contenido de la red para desvincular